esta mesa la va a coordinar y presidir nuestra coordinadora cultural aquí en Valencia, doña Amparo Moreno Alfonso. También va a estar sentado aquí la persona que proyectó en parte en la edición de este libro y de su participación, el señor Melchor Román. Y para la presentación, que estaba prevista de hace ya bastante tiempo y hablado, pues tenemos, como ya lo he presentado antes, y efectivamente es un ciudadano del mundo, hijo de valencianos, porque él le ha comentado en más de una ocasión que su padre era valenciano, y para estar que ha escrito y ha participado en el libro, Alfonso Monterruz. Saludar al público, agradecer su presencia, su estimada presencia. Han respondido muy bien a la convocatoria de este acto, de este importante acto de la Fundación Granada Costa, y me cabe a mí el honor de presentar a dos profundos conocedores de Ausiàs March, Melchor Román Ausiàs, descendiente del poeta, y Alfonso Monteagudo, hijo de valenciano, como ha dicho el señor Segura, con un gran cariño a Valencia, porque su padre le traía a Valencia y le enseñaba toda Valencia, y desde muy niño se le quedaron las imágenes muy grabadas en la mente, y ha venido con mucho cariño aquí a presentar este libro tan importante de Ausiàs March. Empezaré presentando a Melchor Román Ausiàs. Nace en Valencia en 1932. Realiza sus estudios básicos en el Colegio de las Escuelas Pías, donde comienza su motivación artística con pequeños escritos poéticos, e ingresa en la Escuela Oficial de Náutica, donde estudia la carrera de marino mercante en Cádiz. Se casa en 1965 y se establece en Valencia, dedicándose a la dirección comercial de diferentes empresas. Comienza a escribir obras poéticas inéditas, aunque su verdadera dedicación comienza a los 65 años. Pertenece como miembro activo a diferentes asociaciones vinculadas al mundo literario. Realiza y recita su obra en diferentes certámenes poéticos y eventos, y colabora en ediciones literarias como escritor y poeta historiador. En Radiotelevisión Valenciana de la Universidad Politécnica de Valencia colabora como contertulio en un programa literario. En la Asociación Amigos de la Poesía ha sido vicepresidente durante bastantes años y miembro del Consejo de Redacción. También ha colaborado en la Agrupación Hispana de Escritores de Madrid, en el Centro de Estudios Poéticos de Madrid y en Ediciones Internacionales de Valencia. Con diferentes premios literarios en su trayectoria, podemos destacar los otorgados por la revista Nuevo Milenio, dedicada al fomento cultural literario, y hay que destacar que recibió el primer premio en lengua valenciana de la Fiesta de la Primavera de la Asociación de Amigos de la Poesía, y dos primeros premios anuales únicos y consecutivos en las convocatorias de invierno de la misma asociación. En 2006 es nombrado jurado de valoración por el Grupo de Dones Valencianes en el recital del Auditorio del Palau de la Música de Valencia, con poemas
funde su actividad literaria con la investigación histórica de los siglos XIII, XIV y XV, sobre la dinastía de los reyes de la Corona de Valencia y su siglo de oro. Actualmente forma parte de la Junta Directiva de la revista Archival, entidad para la recuperación de los centros históricos de España, y colabora en su publicación digital. Aquí tenemos a su presidente, don José Luis Giso. A continuación nos va a hablar Melchor Román. Buenas tardes. Perdón, tengo una afección de garganta espantosa. Quiero pedir perdón, pero si no se me oye bien. ¿Se me escucha bien? Gracias. Como este libro tiene la característica de ser colectivo, se debe incurrir en algún olvido o injusticia, por lo que ruego una generosa benevolencia para las deficiencias involuntarias en mi labor de investigación, los errores, que también los habrá, y alguna probable laguna en atención a lo que he sufrido y gozado con mi trabajo. Mi saludo y bienvenida en primer lugar. Lo haré con preferencia a los que han venido de fuera, a los andaluces y los de Granada Costa. El ministro del presidente del Consejo Editorial, don José Segura, es como menos de animoso, confiando la primera parte de la antología en mi condición de descendiente de Ausias por la línea materna y mis estudios sobre el personaje vida y obra. Pero realmente destacada ha sido la publicación en época y lugar adversos, por lo que se necesita gran dosis de valentía y proyección nacional. Siendo como son editores foráneos. Deseo hacer constancia de una afectiva lisonja a mis compañeros y compañeras de Granada Costa, que han contribuido con sus trabajos, dándole un carácter añadido, un mérito moderno y original. Puesto que esto, la idea principal fue para una historia de tipo biográfico, yo quisiera comunicar a ustedes cómo influyó la historia en mi labor. La historia tiene sus partes buenas y sus partes malas. Todo el mundo sabe que en la historia existen contradicciones y otras muchas cosas. Vamos a ver si esto se porta bien, porque si no... De la manera siguiente, yo cuando era colegial, la miriada de hechos, nombres y fechas en sucesión caleidoscópica me aturdían. En particular las fechas. Las odiaba usadas como regla mnemotécnica para exponer los hechos sin apenas averiguar los motivos que habitaban en cada mente y que guió los impulsos de los protagonistas. Así tuve que estudiar la historia, hasta
hasta que de adulto cayó en mis manos un libro de historia del autor Indro Montanelli, que se llamaba La historia de los griegos. ¿Perdón? Vale. Y me fascinó. Lo que sucedía simplemente era que lo estudiábamos mal y con una aridez desconsoladora. Desde entonces que amo la historia. Quien ha leído a Montanelli y a otra reputable cantidad de novelistas como Mikhail Sholokhov y Mika Bartali, de los veteranos de aquí, ¿quién no recuerda la película Siloé de Egipcio, cuyo autor era Mika Bartali? Y cito los que más me impresionaron y estará de acuerdo conmigo. Obviamente las fechas son importantes, pero solamente para situar a nuestros protagonistas en el tiempo. La historia está sencillamente formada por seres humanos, aunque muchos de ellos creyeron lo contrario. Y esos seres humanos, impulsados por su personalidad, virtudes o vicios, junto al poder que ostentaran, que podía ir desde la herencia hasta el asesinato, fueron los que la construyeron. La historia es una novela de aventura de todas formas, como los seriales telefónicos de ahora, donde los mortales, llevados por sus ilusiones o ambiciones, locuras y generosidades, fueron protagonistas y artífices de tristezas, alegrías, desastres o glorias, las propias vidas de los pueblos que gobernaron. Exactamente igual que ahora. Es por eso que la historia tantas veces se repite. Y son muy escasos los que aprendieron de los errores anteriores. Ajenos. Podría citar algunos ejemplos que me dan la pena, como por ejemplo 3 o 4 personajes importantes históricos como Alejandro Magno, que corrió toda su vida detrás de un sueño sin despertar jamás, o la ambición de Julio César, que sería descendiente de Venus, y le costó el pellejo, naturalmente, o Napoleón, que hizo un cálculo erróneo y táctico luchando con el frío de Rusia. Y ya podemos terminar con Hitler, que dice, ya se pasaba de rosca, Putin queriendo ser el dueño del mundo. Y con esto termino. Muchas gracias por su atención. A continuación, voy a presentarles el currículum de Alfonso Monteagudo, a quien agradecemos mucho que se haya desplazado desde su vivienda habitual en Jaén, y ella ha venido con toda la ilusión a presentar el libro de Ausiàs March, como ya he dicho antes, porque todo lo valenciano le ilusiona y ha querido compartir con nosotros estos momentos, y se lo agradezco, se lo agradecemos, el señor Segura se lo agradece inmensamente, y voy a leer su biografía. Hijo de padre valenciano, nace en León. Con 1 año llega a Madrid. En la universidad sus comienzos artístico-literarios son
con el Teatro Español Universitario. En 1969 gana el Premio Sanlúcar en Cádiz y publica Mar en Alerta. En 1970 se le concede el Premio de Ensayo del Círculo Hispalense en Sevilla. En 1971 es ganador del Premio de Poesía del Círculo Hispalense, también en Sevilla. En 1972 publica Sombras del Sueño y gana el Premio de Lecturas Poéticas del Ateneo de Sevilla. Desde 1979 pertenece a la Asociación General de Autores de España. En la década de los 80 fue guionista y director de varios espacios radiofónicos y crea Poesía 80, emitido por Radio 80. Fue premiado por Acentos y Latidos y luego, en 1981 y 82, organiza con el poeta ganador del premio Adonais, Jorge Aranguren, varios eventos literarios. En 1984 se pasa a Antena Radio, donde inicia nuevos proyectos como Radio Informe Semanal y Traspasando la piel de la entrevista, emitido por Antena 3 Internacional. Se le concede el premio al mejor guión y dirección de Antena Radio. Posteriormente emite desde Radio Mallorca, Cadena SER, el espacio cultural Noche de Poesía y El Alma de la Palabra. Gana el premio al mejor espacio creativo de Radio Mallorca. En 1985 es nombrado presidente de la Agrupación Hispana de Escritores y director de la revista Sarroqueta, desarrollando diferentes actividades literarias y culturales hasta el año 2005, mientras sigue con sus actividades radiofónicas. En 1986 funda las veladas literario-musicales tituladas Los Anillos de Circe y prosigue con las Semanas Culturales de AHE y la de presidente del jurado de los premios anuales de poesía. En ese mismo año es el organizador, junto al poeta Esteban Pisón y el académico Gaspar Sabater, del homenaje nacional como poeta a Camilo José Cela, en el Círculo de Bellas Artes de Palma de Mallorca. Organiza y dirige durante finales de los 80 y principios de los 90 varios homenajes a personajes ilustres. Destaquemos los ofrecidos al pensador, poeta y escritor y doctor, fundador de la Escuela Mediterránea de Medicina Psiquiátrica, Bartolomé Mestre. El celebrado en honor del Premio de las Letras Catalanas Josep María Llompart de la Peña. El ofrecido al tenor internacional Francisco Bosch en el Teatro Municipal de Palma de Mallorca. En 1990 participa en el Congreso Internacional de Escritores que se celebra en Struga, Yugoslavia. Seguidamente, junto al Premio Nacional de las Letras Españolas, Leopoldo de Luis y otros distinguidos poetas internacionales ofrecen un recital en Skopje, República de Macedonia. En 1992 es designado por el Gobierno balear director de la Embajada Cultural de la Exposición Universal en Sevilla. En el Pabellón Europeo de las Naciones Unidas ofrece un recital poético ante la presencia del arzobispo de Sevilla, Monseñor Carlos Amigo Vallejo, actualmente cardenal. En 1993 celebra un encuentro en México con el Premio Nobel Octavio Paz. En 1994 se le nombra en Madrid delegado de la Asociación de Escritores y Artistas. En 1995 funda, con el poeta y jefe de los servicios periféricos del Ministerio de Cultura, Esteban Pisón, los encuentros de canto y poesía de Pascua Florida. En 1996 se le concede el nombramiento de socio de honor distinguido de la Asociación de Bellas Artes de Baleares. En 1998 presenta el libro de Ciencias Paranormales, Brujos, Hechiceros y Chamanes Amerindios, del profesor Juan José Muñoz, del equipo del doctor Jiménez del Oso. Desde el año 2000 es director
año 2002 participa en el 7º Festival Internacional de Poesía de Gran Canaria. Durante los años 2000 al 2006, con la revista Aldaba, recorre los territorios de las 9 provincias de Castilla y León, manteniendo reuniones y actos culturales diferentes. En 2007 asiste a la Feria del Libro de Lima, en Perú, invitado por la Revista Hispanoamericana de Literatura. Posteriormente es designado coordinador cultural del periódico y grupo Granada Costa. En 2008 es nombrado director de premios y jurado de los encuentros culturales organizados en el Castillo Milenario de Baños de la Encina, Jaén. En 2009 accede a la subdirección de la revista Arboleda. En 2010 recibe una mención honorífica del alcalde de Burgos y exministro Juan Carlos Aparicio por su artículo sobre Atapuerca. En 2011 se institucionaliza el premio literario que lleva su nombre. En el 2012 se le otorga una distinción por su artículo del 8º centenario de las Navas de Tolosa. Ese mismo año, el Ayuntamiento de Baeza le premia por la publicación del centenario del reencuentro de Antonio Machado con Andalucía. En 2013 organiza el grupo artístico Acentos. En 2015 su grupo Acentos organiza y dirige Mail Arts International por 28 países, con el tema Spring Nations. En 2015 se le nombra director nacional del Aula de Pensamiento de Granada Costa. En 2015 también se le nombra director del taller de poesía en Almuñécar, Granada. En 2015 presenta su poemario inédito Ritual del Enigma. En 2015 su poema escenificado y ganador del Premio Internacional de Poesía Mística clausura las jornadas espirituales del 5º centenario de Santa Teresa, celebrados en la Casa de la Cultura de Almuñécar, Granada. Y algunos otros premios ganadores son Isla Margarita en Sevilla, Premio Reina Amalia en Mallorca, Poesía Mística en Malagón, San Joan d'Espí en Barcelona. Articulista, prologuista y ensayista, sus poemas están traducidos a diferentes idiomas y gran parte de su obra está reflejada en revistas nacionales e internacionales. Figura en innumerables antologías. Queridos amigos, desde el abismo del sentimiento a lo sublime de la ensoñación, los poetas van dialogando con la fiebre de sus más queridos sueños. En sus poesías declinan sus emociones con felicidad o dolor, porque a veces el corazón canta o llora. Están condenados a convivir con la incertidumbre de su realidad y el ignoto de su extraterrenal presencia. De esta forma, la prodigiosa curiosidad poética va interrogando al universo, un universo que se ha convertido en la cósmica placenta de un renovado ser creador. Ausías Mar, la cosmovisión de un revelador lenguaje. El poeta, seductor de vocablos, emerge entre misteriosas luces que van fascinando su propio hálito para intentar descifrar las emociones y raíces que nutren el misterio de su propia existencia. Pienso que Ausías Mar fue explorando sus sentimientos con vehemencia creativa, por los dogmas de su libertad, donde la intensidad adquiere un latido espiritual diferente para conseguir elevar el cáliz de sus versos y ofrecérselos a
al verdadero Dios de la palabra. Al contener este libro la importante ponencia de Melchor Román, quiero pasar algún capítulo, ya que es un poco tarde, ir a los nutrientes de Osías. ¿Qué aspecto tendría Osías mal? Según algunos autores, debería ser muy parecido al llamado San Sebastián, que todos conocéis, de Jacomar, que está acomodado en la colegiata de Sátiva, ya que la imagen del caballero es de aspecto noble, esbelto, que viste con exquisita elegancia cortesana, mantiene la cabeza altiva y su mirar es frío y distante. La flecha y el arco en su mano no son símbolo de martirio, cuadran mejor con la de un guerrero armado y presto para la lucha. En cuanto a sus mujeres, cuentan que Isabel Martorell era una mujer de aspecto y salud delicada, y Joana Escarna, una treintañera, hija de mercaderes que posee una importante fortuna. Parece ser que Osías Mar tuvo que pedir cierta dispensa papal para contraer nupcias con Joana, debido a que existía algún tipo de parentesco entre ambos. Como anécdota curiosa, os comento que sus dos esposas tienen dedicadas calles paralelas, la una al lado de la otra en Benicarló. Situación histórica del siglo XV, precedentes y cisma. Entre 1410 y 1415, la Iglesia Católica tuvo tres papas que se excomulgaron mutuamente: Gregorio XIII, XII, Juan XXIII y Benedicto XIII. Increíblemente, cada papa tenía su propia sede con sus colegios cardenalicios correspondientes. Paso algunas cosas que son obvias, que conocéis y que no están contenidas en el libro, y llego a que, para mayor fatalidad en aquellos tiempos del cisma que ocasiona la Iglesia, si el poder eclesiástico le sofían todas estas adversidades expuestas, por otro lado, el rey Martín tuvo la desgracia de que ninguno de sus cuatro hijos, Martín, Jaime, Juan y Margarita, le sobrevivió, ni le dio descendencia legítima. Martín primero intentó nombrar heredero a su nieto bastardo, concebido por la noble siciliana Tarsia Ricciari, de su hijo Martín, mas no tuvo éxito en su decisión hereditaria. Cuando el rey Martín murió, en 1410, a los 54 años, sin haber tenido sucesor, se abrió un interregno de 2 años en que llegaron a disputarse el trono hasta 6 descendientes. El conflicto alcanzó su solución en 1412 con el compromiso que todos conocéis de Caspe, por lo cual se eligió como nuevo rey a Fernando I, hijo de la hermana de Martín, Leonor de Aragón, nacido de la dinastía castellana de los Trastamara. Tenemos que remarcar que tras la muerte de Martín el Humano y con incertidumbre por la ausencia de su sucesor directo, Valencia, que había disfrutado de identidad propia, se vio amenazada por las ambiciones de los nobles catalanes y aragoneses, que intentaron aprovechar este tiempo inestable y ambiguo para ampliar sus dominios, revocando los derechos concedidos al pueblo valenciano por Jaime I. El mencionado compromiso de Caspe consiguió frenar estas intenciones perniciosas para Valencia y pudo llegar felizmente hasta el reinado de Alfonso V, el magnánimo, con su política expansiva. Como pueden comprender, a Osías Mar le tocó vivir esos días turbulentos de un siglo confuso y transitorio, cuando muchos de los postulados de la Edad Media habían dejado de ser operativos en un mundo desconcertante. Por eso estoy de acuerdo con Pérez Boivas
cuando afirma que Ausia Mas es un fil de sostén. Siglo de oro valenciano. Es un resurgir del reino de Valencia, con Ausia Mas y Joanot Martorell como piezas medulares. Aunque fue el trovador converso Jordi de Sant Jordi, con su obra Prisionero, el que marca el inicio literario de este siglo XV, indudablemente que Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell, y la impresionante obra de Ausia Mas son las que verdaderamente marcan el cenit de gloria de este llamado siglo de oro valenciano. Los conflictos de los condados catalanes y los producidos en el Reino de Aragón hacen que la burguesía huya de las ciudades al campo o al Reino de Valencia, con lo cual Barcelona entra en plena decadencia y Valencia llega a alcanzar en su crecimiento cerca de 100.000 habitantes, solamente ganada por la nazarí Granada. Con estos datos, la capital valenciana se convierte en el centro político y social de la corona de Aragón, con la convivencia de diferentes culturas, como sabéis. El siglo de oro valenciano, hay que decir que sin querer subvenciona mucho de las expansiones aragonesas, que muchas veces no se dicen, y sufre precisamente este desagravio no reconocido. Otra de las cosas que influye en que este floreciente siglo valenciano de oro es el descubrimiento de América, donde la mayoría de los recursos económicos se destinan a este proyecto ambicioso de conquista de nuevos mundos, y las acciones de la Inquisición van a provocar la vida de importantes intelectuales, orfebres y comerciantes de este maravilloso territorio valenciano, lo que pondrá fin a este precioso siglo de oro. Ausia Mas y el rey Alfonso V el Magnánimo. Está claro que la amistad establecida entre Ausías con Alfonso V se fue fraguando con las afinidades que ambos tenían por la cetrería y la poesía. Por ello, no es de extrañar que Ausías fuese invitado a participar en las conquistas italianas de su amigo el rey Alfonso V el Magnánimo. Haz unas cuantas cosas para ir otra vez a lo más importante. Fue allí en Italia donde posteriormente fue atraído por la lectura de los poetas italianos, Dante y Petrarca principalmente. Es lógico que tras el hallazgo de esta fascinante poesía descubierta, Ausia Mas se va intensificando por su influencia con los renacentistas italianos, lo que va a confirmar que a su vez Ausías, con gran riqueza metafórica, ejerza su influencia sobre poetas del siglo de oro español como Boscán, Hurtado de Mendoza, Garcilaso la Vega o Gutiérrez de Cecina, y alguno más, como Lope de Vega, que escribe a Jorge de Montemayor. Castísimos son aquellos versos que escribió Ausia Mas. Como sabemos, las relaciones político-guerreras, religiosas y económicas entre España e Italia hizo que existieran un intercambio sociológico y literario de gran relevancia. Fruto de esos intensos canjes culturales, en Italia se traducían obras como Amadís de Gaula, La Celestina, Cárcel de Amor, o composiciones de Jorge Manrique e Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana. A la vez, en España se correspondían traducciones de autores italianos como el poema épico La Jerusalén liberada del napolitano Torquato Tasso. Debido a que Ausia Mas vivió en Nápoles en la corte de Alfonso V el Magnánimo, tuvo la oportunidad de apreciar la poesía renovada de los poetas del Dolce Stil Novo y profundizar en sus corrientes místicas, explorando las mentalidades neoplatónicas y averronistas derivadas. Asimismo,
pudo saborear los versos de Dante y Petrarca, además de lo de Guido, Guinarcelli y Cavalcanti. En consecuencia, pienso que existe un cierto paralelismo entre Dante, que marca la transición del pensamiento medieval, y el idioma vulgar y transitorio, con la pionera obra de Ossian Marx, que inicia y establece una aventurosa rampa literaria de lo que iba a ser el renacimiento de los siglos XV y XVI como movimiento filosófico, intelectual y cultural de Europa occidental. Paso a algunas cosas para otra vez ir a Ossian Marx. Tengo que manifestar que Ossian Marx, en este transfigurante mundo que armonizó renovadas ideas, fue un hombre con muchos claroscuros y contrariedades, que de tal condición se derivan turbios pecados, ambiciones, vanidades y limpios anhelos, como el amor a la Virgen y sus deseos de perfección. A Ossian Marx, en su condición de intelectual, de moralista, algunas veces se le enroca con un cierto narcisismo y la encallada arrogancia de los trovadores cuando se ofrece como modelo y espejo de leales amadores, considerándose feliz entre los mejores. Como ya he adelantado, su devoción por la Virgen María sigue la de tendencia didáctico-moral propia de la mentalidad cristiana de sus coetâneos. De todas formas, en la obra de Ossian Marx se constata cierta contundencia y rigidez de discurso conceptual a través de una impetuosidad sintáctica con imágenes tormentosas e inquietantes junto con un léxico áspero. Generalmente se dice de Osías que optó por una poesía filosófica de difícil lectura. Ossian Marx, ante todo, es un innovador del arte poético que abandona la retórica brillante pero artificiosa y distante de la poesía trovadoresca. No lo hace siguiendo las lenguas de la lengua provincial, el occitano o lengua d'or, ni la del grupo d'Oil, lengua galorromana hablada por la nobleza normanda, sino que elige el valenciano, la lengua culta materna. Podríamos decir que Ossian Marx abandona la tradición artística medieval como si siguiese de un estilo caduco ya superado. Este dicho factor extraordinario va a marcar comportamientos sociológicos, tanto de expansión de una nueva lengua, así como en el comportamiento psicológico que Ossian da y ofrece a la mujer. Importante. Para Ossian Marx, en los temas amorosos femeninos, la protagonista ya no son las mujeres idealizadas, mi dons, donna o mi dueña, de los poetas provenzales, ni siquiera la Beatriz de Dante o la Laura de Petrarca. ¿Qué decir del amor sublimado de Boccaccio nos dio Porfián Meta? Ahora las mujeres, según Ossian, las mujeres amadas son mujeres reales, honestas o deshonestas, seductoras y seducidas. Léase, por ejemplo, Liros entre cardos. Mujeres con sus vicios y virtudes que pueden ser odiadas y amadas por una exaltación de su belleza y bondad. También capaces de pecar y de hacer pecar. Por consiguiente, Ossian Marx manifiesta que hay tres clases de amor: el amor de los místicos, el carnal descontrolado y la conjunción entre el primero y el segundo. Ya recordemos con Cicerón que existía un amor divino, hijo de Mercurio y Diana, otro, el amor de la venganza, engendrado por Venus y Marte,
el amoroso fuego que lleva a gozar de la belleza humana y que nació con Venus y Mercurio. Sociológicamente podríamos valorar la condición intelectual de Ausiàs como la de un poeta que por influjo de Aristóteles modela y establece una dialéctica de opuestos: cuerpo-alma, carne-espíritu, amor-pasión. Después de su carta de amor, en sus cantos de muerte, Ausiàs reflexiona sobre la muerte de la mujer amada, los destinos del alma y el dolor por la ausencia. Y dice: al pensar en su vida y en su muerte, rememorando su vida, vivo en tristeza, y su muerte lamento como pueda. Estudiando su poesía podemos comprobar en Ausiàs su dolor ante el pecado, sus sentimientos apasionados y un ingenio contestuoso y sutil. Para él, solo Dios es el demiurgo, el impulsor de su reflejo sobre el hálito de la divina luz creadora. En estos versos suyos parece darnos la respuesta. Dice: para rezar no hay que juntar las manos, pues ya está consumado mi destino. No lamento dolor, el placer ido. Con un humanismo sui generis intenta encontrar su camino de salvación. En el campo espiritual, las virtudes teologales y la gracia divina sustentan su discurso poético como si fuera un lenguaje que podría definirse bíblico, en una emotiva oración en verso libre. No es de extrañar que en algún momento, como referencia básica a su predestinación, intenta pedir a Dios con cierto tono altanero y airado su propia muerte para no seguir ofendiéndole más con sus pecados. Quizás al pedir la muerte recordarse los versos de sus padres: al punt que on naix comença de morir. Igualmente, Ausiàs podría estar identificado con la frase que se le atribuye: morir, pase, pero envejecer, ¿para qué? Sí, la muerte, cuestión primordial en su poesía, enraizándose con lo establecido por la filosofía griega, donde propugna una imagen del hombre centrada en la virtud y la razón, que Ausiàs, por ser cristiano, acrecentó con los conceptos de amor y pecado. En la alquimia de los versos de Ausiàs permanecen otras ideas y sentimientos sobre lo puramente sensorial e intuitivo, ofreciendo como experiencia un innovador lenguaje generacional. Ausiàs abre un latido cósmico, un nuevo universo de horizonte. En el conocimiento y comprensión de su impulsora obra se debate como clandestina criatura que quiere armonizar su yo pecador con el mundo ideal de lo místico, en un difícil oleaje verbal, donde con doble filo se entrecruzan sus invictas pasiones y sus angustiosas dudas morales. Al final de sus años, en plena crisis espiritual, se siente temeroso ante un destino que le intuye adverso, como tránsito de su incertidumbre a una catarsis redentora. Parece intuir entre el fervor y el miedo la misteriosa sombra de Dios. Por otra parte, su actitud amorosa siempre fue una magnética y psicológica forma de entender la vida, un sentimiento gozoso que fragó la mayoría de sus actos personales en el recreo de los sentidos. Ausiàs pertenece a ese privilegiado grupo de poetas que han traspasado los periodos cronológicos en que vivieron para ofrecernos una serie de claves que siguen siendo estudiadas continuamente por los críticos y antólogos de bagaje político
Concepción, Ausiàs March, le correspondió emprender una de las mayores proezas literarias de nuestro tiempo y cinceló una poesía renovada con matices de modernidad. Su obra es una hazaña asombrosa que prestigia el idioma que representa para dejarlo latiendo permanentemente, emocionadamente, como una caricia de una manera magistral. Ausiàs March, Ausiàs. Muchas gracias. El señor Segura me ha encargado que cierre el acto. Solamente decirles que les agradecemos mucho su asistencia, repito, y que agradecemos también los que somos socios de Granada Costa, pues que la Fundación Granada Costa, cuyo presidente es don José Segura Haro, nos haya brindado la oportunidad a los valencianos de editar un libro de nuestro gran poeta del siglo XV, Ausiàs March. Y buenas noches y muchas gracias a todos. Yo tengo aquí el periódico, que no lo he mandado por correo, lo he traído para que lo podáis llamar, que lo paséis por aquí.